¿Estás listo para descubrir la historia de una mujer que desafió la tormenta y luchó por la libertad de los más indefensos? Acompáñanos en este viaje lleno de coraje, oscuridad y esperanza. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo capítulo de esta épica medieval. El viento no silbaba, aullaba. Como un lobo viejo, hambriento y ciego. Las ramas de los robles se retorcían bajo la fuerza de la tormenta que se alzaba desde el este, anunciando su furia con relámpagos lejanos que hacían temblar los ventanales del caserío. En la cima del monte, entre las casas de piedra, Clara cerró la puerta de su choza con ambas manos, como si eso bastara para detener al mundo que se le venía encima. Respiró hondo. El aire olía a lluvia y a despedida. Tenía las manos agrietadas, llenas de barro seco y marcas de cuerda. En su vientre, bien visible bajo el manto grueso, crecía la criatura que no conocería jamás la voz de su padre. El cuerpo de Iago, su esposo, aún no se había enfriado del todo en la fosa común junto al molino. Lo habían colgado por levantar la voz en la plaza, había denunciado la venta de niños huérfanos y esclavos al norte, y por eso ahora Clara estaba sola. No del todo. Dentro de ella latía una segunda vida, una vida que la obligaba a seguir caminando. Los aldeanos le habían vuelto la espalda. Algunos por miedo, otros por cobardía, y no faltaron quienes rieron al verla encarar al capitán de los recaudadores con los ojos llenos de furia y la voz rota por el llanto. Nadie se uniría a ella. Ni siquiera los que lloraban en las noches por sus hijos perdidos. No habría ayuda. Solo la tormenta. Y una mujer sola. Pero Clara no lloraba. Ya no. Tenía los ojos secos como la tierra antes de la lluvia. Había reconocido a su hermana menor entre los encadenados que partieron en la carreta disfrazada de comerciantes. También a varios niños del hospicio. Ojos asustados, rostros manchados de ceniza, cabezas inclinadas para evitar el látigo. Nadie lo salvará. Nadie, salvo ella. Tomó su bastón, un trozo de olivo antiguo que Iago había tallado en días de paz. Colgó una pequeña bolsa al hombro, pan duro, 2 manzanas, un cuchillo envuelto en trapo. Acomodó el cinturón sobre las caderas y cubrió su cabeza con una capucha empapada. Las primeras gotas golpeaban el tejado como piedras. Abrió la puerta. El frío la abrazó como una madre cruel. Afuera, la senda descendía entre zarzas y lodazales, hasta el bosque que separaba el caserío del viejo paso de los carromatos. La lluvia se volvió aguijón. El viento tironeaba de su manto como queriendo arrancarlo. Pero Clara apretó los labios y dio el primer paso. Uno. Luego otro. A cada paso, el barro le absorbía los tobillos. Las ramas chasqueaban en la oscuridad como látigos. Las contracciones falsas volvían, punzadas desde dentro, recordando que no estaba sola. Que debía sobrevivir no por ella, sino por los que aún no sabían que alguien venía por ellos. La tormenta rugía detrás. Pero Clara avanzaba. Y lo haría hasta el fin. El bosque se cerraba sobre sí mismo como una boca sin fondo. Las ramas se entrelazan por encima de su cabeza, formando un techo de sombras y hojas empapadas que chorreaba agua helada sobre su cuello. Clara bajaba la pendiente a ciegas, guiada por la memoria y el instinto. No necesitaba ver, conocía ese camino desde niña, aunque nunca lo había recorrido sola, y mucho menos bajo la furia de los cielos. El sendero estaba convertido en un arroyo de lodo. Cada paso exigía un esfuerzo titánico. El fango succionaba sus botas como si el bosque mismo intentara retenerla, devolverla a la seguridad estéril de su choza, donde nadie le pediría cuentas por su cobardía. Pero sus pies seguían adelante. Aunque tropezara. Aunque sangraran. Pensó en Iago, en su voz grave leyéndole historias de justas y rebeliones junto al fuego. Él siempre decía que la libertad no se gana con rezos ni con ruegos, sino con decisión. Un paso. Luego otro. Y luego otro. Cuando mires atrás, habrás cruzado un mundo. Ella no había comprendido aquellas palabras hasta ahora, cuando la vida en su vientre se revolvía ante el rugido del trueno. Llegó al paso del río antes de que la noche se cerrara del todo. Lo encontró crecido, furioso, de un gris denso como el hierro fundido. Las lluvias de las últimas semanas lo habían transformado en un animal salvaje. No era ancho, pero sí traicionero. Las piedras del lecho se veían apenas bajo la espuma. No había puente.
El antiguo cruce de madera se había desplomado hacía años, y nadie se había molestado en repararlo. Nadie lo cruzaba salvo bandidos y cazadores. Clara se arrodilló ante un árbol de sauce que se inclinaba sobre la corriente. Se desató la falda exterior, la más gruesa, la que usaba en invierno, y la convirtió en cuerda improvisada. La anudó al tronco con fuerza, mordiendo el nudo para ajustarlo. Se santiguó con una mano, no por fe, sino por costumbre. Entró al agua. El frío le cortó la respiración de inmediato, como si 1000 cuchillas le rozaran la piel. El río la empujaba hacia el sur con violencia. Apretó los dedos en la tela de su cuerda, clavó los pies en las piedras del fondo. El barro le resbalaba bajo las suelas. Dio un paso. Luego otro. Tropezó con una roca sumergida y cayó de lado, empapándome hasta el pecho. Por un segundo, la corriente le cubrió la cara. Sintió que se ahogaba. No gritó. No lloró. Se levantó. El niño, o niña, aún no lo sabía, pateaba dentro de su vientre con una fuerza desesperada. Ella apretó los dientes. Lo sé, pequeño. Lo sé. Siguió cruzando. El agua bajaba como cuchillas, pero Clara era más dura. Al otro lado, cayó de rodillas y vomitó agua y barro. Su cuerpo temblaba. Las manos estaban lívidas, casi negras. Tiritaba sin control. Y, aún así, se puso de pie. La cabaña no estaba lejos. La usaban los guardias como puesto de descanso, un punto de paso entre el caserío y las minas. Sabía que allí había llaves. Sabía que allí había vino, armas, y hombres. No sabía cuántos. No sabía si dormirían. Pero no le importaba. Una vez más, caminó. El bosque se abrió un poco, y entre los árboles pudo distinguir el resplandor intermitente de una lámpara colgante. Fuego tenue. Voces. Risas. Y dentro de ella, el fuego contrario, el que no ilumina, pero arde sin consumir. Clara se cubrió el vientre con las manos, como si pudiera protegerlo de lo que vendría. Respiró hondo. Era ahora. Y no habría vuelta atrás. La cabaña surgía entre los árboles como una úlcera de luz en medio de la oscuridad. De día, era una estructura miserable, hecha de maderos húmedos y piedras sin mortero. De noche, bajo la lluvia, parecía más bien la guarida de un ogro cansado, iluminada por un farol colgante que oscilaba con el viento y proyectaba sombras monstruosas sobre las paredes. Clara se detuvo a 20 pasos. Su pecho subía y bajaba en silencio, el agua chorreaba por sus cejas. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba firme. Escuchó con atención. 2 voces. Rudas, cansadas. Un dialecto que conocía bien. Uno de ellos maldecía entre tragos. El otro no hablaba. ¿Dormía? Tal vez. Se acercó con lentitud, agazapada como una loba vieja, sintiendo cada rama bajo sus botas antes de pisarla. El barro apagaba el sonido, pero no su olor. El lugar apestaba a carne salada, a vino barato, a orina, a herrumbre. La puerta estaba entreabierta. Las bisagras, roídas por la humedad, no harían ruido si era cuidadosa. Asomó apenas el rostro. Uno de los hombres, el bebedor, estaba sentado sobre un barril volcado, con una copa de barro en la mano. La barba le goteaba vino. Hablaba solo. Reía de algo que su mente borracha imaginaba. El otro yacía en un camastro improvisado, roncando con la boca abierta y una mano sobre el estómago. La espada le colgaba a un lado, aún enfundada. Ambos estaban desprevenidos. Clara no tenía un plan exacto. Solo sabía que debía aprovechar ese momento. Miró a su alrededor. Junto a la puerta, medio hundida en paja mojada, vio una piedra del tamaño de un melón pequeño. La tomó. Pesaba. Le dolían los dedos, pero podía alzarla. Respiró hondo. Entró. 1 paso. 2. El bebedor tardó en verla. Cuando giró la cabeza, su boca se abrió, pero el grito no llegó. La piedra le estalló contra la sien con un sonido seco, como una calabaza hueca. Cayó de lado, su copa rodó entre las tablas. El hombre del camastro se removió, murmuró algo, pero no despertó. Clara dejó caer la piedra. Sus manos temblaban. Le zumbaban los oídos. El corazón le retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. No se permitió el lujo de colapsar. Se inclinó sobre el caído,
palpó su cinturón. Encontró un manojo de llaves, colgando de una cuerda en la cintura. Se las arrancó. Luego registró el rincón junto a la chimenea. Vio sacos, ropas, panecillos robados. Y un rollo de pergamino mal enrollado. Lo desarrolló con manos mojadas. Un mapa. Las rutas marcadas en carbón. Pero no a las minas. No esta vez. Una línea roja descendía hasta el este. Barranco del Lobo. El desfiladero maldito. Lo entendió de inmediato. No iban a venderlos. Iban a deshacerse de ellos. Niños sin nombre. Esclavos sin dueño. Nadie haría preguntas. Nadie contaría los cuerpos al fondo de un abismo. Se mordió los labios para no gritar. Tragó aire. No había tiempo. Tenía que alcanzarlos antes de que la carreta llegara. Tal vez quedaban 2 lenguas. Tal vez menos. Tenía que correr. Guardó el mapa. Tomó una daga oxidada del rincón. No era gran cosa, pero servía. Miró una última vez al dormido. Podía matarlo. Un golpe en la garganta, o en el pecho. Pero su mano se detuvo. No era verdugo. Aún no. Salió de la cabaña. El viento volvió a golpearla con fuerza. La lluvia le nublaba la vista. Pero ya no dudaba del camino. Sabía lo que debía hacer. Corrió. Como no lo había hecho desde niña. Corrió sin mirar atrás. El bosque se abría ante ella, oscuro, espeso, sin misericordia. Y aún así, corría. El barranco del este no tenía nombre entre los aldeanos. Lo llamaban simplemente el fin. Era un tajo abierto en la tierra, profundo y silencioso, donde los lobos no cazaban y los pájaros no anidaban. Los niños decían que era una herida hecha por Dios en un momento de furia, y los ancianos callaban, porque recordaban bien lo que allí había sucedido durante la última purga del señor feudal. Clara llegó jadeando, con la garganta en carne viva y las piernas endurecidas como piedra. La lluvia no cesaba, pero ahora era un eco lejano, como si el mundo mismo aguantara el aliento. Se ocultó tras un espino, a menos de 50 pasos del claro. Desde allí, lo vio todo. 2 carretas. Los bueyes humeaban por el sudor y la humedad. Los niños, al menos 12, tal vez más, estaban sentados sobre el barro, con sacos en la cabeza y las manos atadas con cuerda. Algunos lloraban. Otros solo miraban el suelo. 3 adultos. Una mujer. Una anciana. Y, de pie, encadenada al poste de una carreta, estaba su hermana, Aurea. Su rostro hinchado, pero vivo. Los ojos fijos en el vacío, las manos sangrando por la fricción. Había 4 hombres armados. 2 junto a las carretas. Uno encendía una antorcha. Otro reía, lanzando dados sobre un barril. El cuarto caminaba cerca del barranco, midiendo la distancia con la mirada. Preparaban la ejecución como quien prepara una cena. Sin apuro. Sin alma. Clara apretó las llaves en su mano. El metal cortaba su palma. No había tiempo para pensar. No tenía aliados. Solo una daga oxidada y el mapa que ardía en su bolsa como un grito. Su vientre palpitaba con vida y miedo. El corazón golpeaba como un tambor de guerra en su garganta. Avanzó. No como una ladrona. No como una heroína. Como una madre que no acepta el mundo que le han dado. Tomó una piedra, grande, puntiaguda. Se deslizó por el flanco derecho del claro. Un arbusto, un tronco caído, un charco sin fondo. Pisó sin ruido. El hombre del dado no la vio. La piedra voló con precisión y golpeó al caballo del centinela junto al barranco. El animal se encabritó, pateó al hombre en el pecho. Gritó. Cayeron ambos al suelo. El caos fue inmediato. Uno de los hombres corrió hacia el caballo. Otro alzó su espada. Clara irrumpió en el claro como una sombra con fuego en los ojos. Corrió directo hacia los niños. Cortó una cuerda. Luego otra. Una niña huyó entre chillidos. Un niño la siguió. El más pequeño se arrastró bajo una carreta. Un guardia se volvió hacia ella, con la espada en alto. No alcanzó a llegar. Aurea, liberada por manos pequeñas, lo derribó con una piedra y le hundió el cráneo. El tercer hombre retrocedió, aturdido, hasta que uno de los esclavos adultos lo embistió con un madero y lo hizo rodar hacia el abismo. Cayó sin un grito.
Como una piedra sin alma. La antorcha voló. El fuego alcanzó una carreta. Las llamas crecieron, iluminando el horror y la liberación. Clara tropezó. Cayó de rodillas. Alguien gritó su nombre. Aurea la sostuvo antes de que se desplomara. Los últimos niños fueron soltados por manos temblorosas. Lloraban, corrían, se abrazaban. Uno de los hombres encadenados recogió una espada caída y la lanzó lejos, como si le ardiera. El cuarto guardia, el que Clara había derribado en la cabaña, apareció por el flanco norte, con la cara vendada y la furia desbordando por los ojos. Vio a Clara. Corrió hacia ella. Gritaba maldiciones. Dijo su nombre. Aurea se interpuso. Con las manos desnudas. Lo detuvo el tiempo justo. Clara se giró. Tomó la daga. Y la hundió. No como guerrera. Como madre. Como hermana. Como animal acorralado. Él cayó. Ella se quedó quieta, temblando, con el mango aún en la mano. Nadie habló durante varios segundos. Luego, los niños comenzaron a llorar. Algunos se reían. La anciana cayó al suelo y besó el barro. Un hombre gritó el nombre de su hijo y lo abrazó. Aurea sollozaba, con la cabeza contra el pecho de Clara, manchada de barro, sangre y lluvia. La tormenta aún rugía. Pero no era lo único que rugía esa noche. El amanecer llegó sin gloria. Sin sol. Sin cantos. Como si el cielo, exhausto, simplemente hubiera dejado de llorar. Las nubes seguían allí, grises y pesadas, pero ya no llovía. El viento se había retirado a sus cuevas. El bosque, por fin, respiraba en silencio. Clara estaba sentada junto al fuego. El cuerpo envuelto en mantas prestadas, el rostro cruzado por rastros de barro seco, sangre ajena y ceniza. No dormía. No hablaba. Miraba las llamas como si buscara allí alguna forma de futuro. El vientre le dolía. No por el esfuerzo, sino por algo más antiguo, más profundo, un hilo invisible que la unía a todo lo que había protegido esa noche. A su alrededor, los demás comenzaban a moverse. Los niños dormían juntos, en un círculo desordenado de cuerpos pequeños, cubiertos con capas improvisadas. Uno de los hombres, el que había golpeado al guardia con el madero, canturreaba una melodía de infancia mientras daba vueltas a una olla sobre las brasas. Aurea no se separaba de Clara. Le lavaba las manos con una tela limpia, en silencio, sin lágrimas, con la reverencia de quien cuida a una santa o a una herida de guerra. Los cuerpos de los captores habían sido arrastrados al borde del bosque, cubiertos con ramas y silencio. Nadie los enterró. Nadie rezó por ellos. No merecían tierra. No merecían nombre. Los esclavos, libres ahora, aunque aún encorvados por el peso de las cadenas rotas, comenzaron a hablar entre sí. Nombres. Orígenes. ¿Dónde estaban sus hijos? Si alguno los esperaba, si quedaba algo a lo que regresar. Uno mencionó una aldea al sur, otra una mujer en el convento. Clara los oía, pero su mente vagaba lejos. Pensaba en su hijo. El niño que aún no nacía y que, sin saberlo, había cruzado un río salvaje, entrado en una cabaña armada, y caminado por el filo de la muerte junto a ella. Lo había sentido fuerte durante toda la noche, latiendo como un tambor bajo su piel. Ahora se movía menos. Como si supiera que todo había terminado. Que podía descansar. Aurea le trajo pan y agua. Clara lo aceptó sin palabras. Comió en silencio. Cada bocado sabía a barro, a sangre, a alivio. Cuando terminó, se recostó sobre un tronco y cerró los ojos por primera vez. No durmió. Pero dejó de estar en guardia. Fue suficiente. Horas más tarde, cuando los rayos del sol rompieron, tímidos, entre los árboles, comenzaron a marcharse. Unos hacia el sur, otros hacia el oeste. Cada grupo con una historia, un propósito. No había ejército, ni líder, ni bandera. Solo una promesa no dicha, que lo vivido esa noche no sería olvidado. Clara fue la última en levantarse. Aurea la ayudó. Los niños la miraban como si fuera algo más que una mujer. Uno de ellos se acercó, le tocó la mano y dijo con voz ronca: «Usted es más fuerte que los truenos». Clara no respondió. Solo sonrió, y esa sonrisa, leve, desgastada,
tenía más verdad que 1000 discursos. Cuando por fin caminaron de regreso hacia el mundo, Clara volvió la vista atrás. El barranco seguía allí. El lugar donde casi todo terminó. Y donde todo comenzó. No sabía si tendría un hogar. No sabía si alguien contaría su historia. Pero en su vientre llevaba algo más que un hijo. Llevaba la certeza de que, incluso en la noche más larga, alguien puede alzarse. Aunque sea una sola. Aunque lleve vida dentro. Aunque camine sola en la tormenta. El mundo no cambió al día siguiente. Nadie cantó hazañas. No hubo jinetes que anunciaran su gesta. Pero algo pequeño y persistente, había cambiado en ella. Lo sentía en la forma en que el aire golpeaba su cara. En cómo los árboles ya no parecían muros, sino columnas que la escoltaban. En cómo la criatura dentro de su vientre, ese hijo sin nombre, parecía moverse con otra cadencia. Como si también supiera que algo sagrado se había cumplido. Clara y Aurea caminaban ahora solas, por un sendero al sur, dejando atrás el barranco, las cenizas y los cuerpos sin cruz. No llevaban más que una bolsa con pan seco, una manta, y la daga oxidada que aún tenía rastros de sangre. Habían decidido no volver al caserío. No porque les temieran, sino porque ya no les pertenecían. Clara había cruzado una frontera invisible. Había hecho lo que los demás no quisieron. Y eso, en tierras de siervos y señores, no se perdona. Llegaron a un claro donde un roble inmenso alzaba sus ramas como brazos en plegaria. Allí descansaron. Aurea recogió agua de un arroyo cercano. Clara se sentó a la sombra, apoyó la cabeza contra el tronco, y cerró los ojos. Pero esta vez, sí durmió. Soñó con fuego. Con cadenas que se derriten como cera. Con una figura sin rostro que le ofrecía al niño en brazos. En el sueño, lo tomaba sin miedo. Y el niño abría los ojos. Eran oscuros, tranquilos. Sin llanto. Sin culpa. Al despertar, el cielo estaba limpio. El sol colgaba bajo entre los árboles, y los pájaros comenzaban a regresar. Aurea hablaba con alguien. Clara se incorporó despacio. Un anciano, envuelto en una capa de viaje, con un bastón de fresno y un collar de madera, estaba de pie frente a ellas. No era un mendigo. Tampoco un noble. Hablaba con voz baja, respetuosa. Dijo que había escuchado lo que ocurrió. Que los niños liberados se habían dispersado por los caminos, y uno de ellos había hablado de una mujer de fuego que venía del bosque con las manos ensangrentadas y la mirada llena de rayos. Dicen que no temías a la muerte, dijo el hombre, inclinando la cabeza. Clara no respondió. La muerte, pensó, es un lujo que solo puede temerse cuando se tiene algo que perder. El hombre ofreció llevarlas a un asentamiento al otro lado del valle. Un lugar donde se ocultaban quienes habían desafiado el orden. Forajidos, monjes desertores, mujeres perseguidas por la Inquisición. No era un reino. No era un refugio. Pero era tierra donde el miedo no gobernaba. Clara aceptó. No por deseo. Por necesidad. Sabía que no podía criar a su hijo donde el silencio era obediencia y la justicia dormía. Mientras caminaban, el anciano le preguntó cómo quería llamar al niño. Ella tardó en responder. Luego miró el cielo abierto, sintió al pequeño moverse en su interior y dijo sin dudar. Se llamará Lumen. ¿Lumen? Repitió Aurea, con las cejas alzadas. Clara asintió. Porque será luz donde otros solo dejaron sombra. El valle al que llegaron era un rincón olvidado por los mapas, un refugio construido en los márgenes de la civilización. Los árboles se abrían para dejar paso a pequeñas cabañas de piedra y madera, techadas con paja y cubiertas de musgo. Hombres y mujeres se movían con la cautela de quien sabe que siempre es perseguido, pero con la determinación de quienes se niegan a desaparecer. Clara sintió una extraña mezcla de alivio y recelo. Aquí no habría leyes de señores ni castigos arbitrarios, pero tampoco promesas fáciles. El hombre de fresno la guió hasta una pequeña choza donde una mujer de cabello plateado y mirada firme esperaba. Era la guardiana del lugar, una anciana que había sobrevivido a guerras y persecuciones, y que ahora velaba por los que el mundo quería olvidar. «Esta es tu casa», le dijo la mujer a Clara, tendiéndole un jarro con agua tibia. «Aquí puedes proteger a Lumen». Clara tomó el jarro con manos temblorosas.
Por primera vez en semanas, una sensación de paz la atravesó. Pero sabía que la paz era frágil, un instante suspendido entre el pasado que había dejado atrás y el futuro incierto que la esperaba. Durante los días siguientes, Clara aprendió a convivir con aquellos que, como ella, habían sido rotos y reconstruidos por la vida. Cada historia era un golpe, un lamento, una chispa de rebelión. Se habló de conspiraciones contra el señor feudal, de fugas de esclavos, de redes secretas que cruzaban el reino como venas invisibles. Y en medio de todo, ella encontró su lugar, no solo como madre, sino como símbolo. Lumen crecía dentro de ella, fuerte y silencioso, mientras Clara comenzaba a entender que su tormenta interna era ahora un fuego que podía encender otros corazones. La noche caía sobre el valle cuando Clara se asomó a la entrada de la choza. El viento traía consigo el susurro de hojas y promesas no dichas. Cerró los ojos y respiró profundo. Había sobrevivido a la tormenta. Pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las primeras semanas transcurrieron entre labores simples y silencios que pesaban como el frío. Clara se levantaba al alba, ayudaba a preparar el refugio y vigilaba los alrededores, siempre con la sensación de que alguien los observaba desde las sombras del bosque. Lumen crecía dentro de ella, fuerte, un latido constante que le daba esperanza, pero también le recordaba la fragilidad de su lucha. La mujer de cabello plateado, que se hacía llamar Maela, se convirtió en su guía y protectora. Con paciencia, le enseñó a reconocer las señales del bosque, a escuchar el susurro del viento y a comprender que, en ese lugar, la vida se sostenía no solo con fuerza sino con prudencia. Una tarde, mientras Clara recogía hierbas medicinales, escuchó un murmullo a lo lejos. Era una voz, casi un suspiro, que se acercaba entre los árboles. Se detuvo, tensó los músculos y esperó. De pronto, una figura emergió de la penumbra, un joven de rostro marcado por cicatrices y ojos que brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Me llamo Eren», dijo con voz baja. «Vengo buscando a la mujer que desafió la tormenta». Clara lo miró, dudosa. En su mundo, nadie llegaba sin motivos, y menos con ese aire de urgencia. «¿Por qué vienes?», preguntó ella, con la mano descansando sobre su vientre. «Porque la sombra crece», respondió Eren. «El señor feudal no olvidará lo ocurrido. Mandará a sus hombres a buscar venganza. Y tú no estás sola en esta lucha». La noticia cayó sobre el refugio como un presagio. Maela reunió a todos esa noche, y las palabras de Eren encendieron en sus corazones una chispa que llevaba tiempo dormida. No se trataba solo de sobrevivir, sino de responder. De hacer que la luz que Clara llevaba no se apagara antes de tiempo. Clara comprendió entonces que su tormenta personal era también la tormenta de todos aquellos que ansiaban la libertad. Que Lumen, aún sin nacer, era la esperanza de un mañana que se negaba a ser oscuro. Con esa convicción, se levantó del fuego y miró a las estrellas. La lucha apenas comenzaba, y ella estaba lista para ser faro en la noche. Los días en el refugio se llenaron de rostros, de historias que se entrelazan como raíces bajo la tierra. Clara comenzó a conocer a aquellos que, como ella, habían sido marcados por la injusticia pero se negaban a ser quebrados. Había mujeres que habían perdido hijos, hombres que habían escapado de prisiones oscuras, jóvenes con sueños de libertad escondidos tras miradas endurecidas. No eran solo compañeros de suerte. Eran familia. Aurea, siempre a su lado, le enseñaba a encontrar fuerza en la vulnerabilidad, a confiar en los lazos que se tejían sin palabras, con solo miradas y silencios compartidos. Eren, con su juventud y fuego, se convirtió en el mensajero que unía al refugio con los pueblos cercanos, buscando aliados y esparciendo la esperanza. Clara comprendió que la verdadera lucha no se libraba solo con armas o coraje individual, sino con la fuerza invisible que nace cuando los corazones laten al unísono. Era una red, una resistencia hecha de historias, de dolores y sueños entrelazados. Cada noche, cuando Lumen movía sus primeros latidos, ella sentía que esa red se hacía más fuerte, más viva. Porque sabía que no estaba sola. Que la tormenta que había enfrentado no era solo suya, sino la de todos los que ansiaban un mundo donde la libertad no fuera un privilegio, sino un derecho. Y es aquí, en este momento de unión y coraje, donde tú también puedes ser parte de esta historia. Si te conmueve la valentía de Clara y su lucha por la libertad,
Si quieres seguir descubriendo cómo la luz puede brillar en la oscuridad, te invito a suscribirte para recibir cada capítulo, cada emoción, cada batalla. Únete a esta comunidad que cree en la fuerza de la resistencia y en el poder de las historias que nos unen. No dejes que esta luz se apague. Sé parte del cambio. Suscríbete ahora.